Ok, y bueno, ya para ir dando finalidad a este curso que unas cuantas horitas, ¿verdad? Me gustaría para todos aquellos que han venido con toda la serie completa, ir haciendo algunas aclaraciones, ¿verdad? Porque me gustaría que no quedara nada en el aire. Eh, Cuando nosotros estábamos haciendo la parte del Catform 2, originalmente pensé que se hiciera un controlador o una API que pudiera controlar una tabla y todo eso, pero de pronto durante los videos tiré la piedra de que podía hacer de que esto se comportara un poco más dinámico, pasándole el nombre de la tabla. Y entonces ocurrió esto, que en lo que es JetModel y en lo que es Jet utilizó el nombre específico de la tabla. Sin embargo, en las otras consultas, por ejemplo en el insert, utilizo un nombre dinámico que se lo envío directamente del DOM. Entonces me gustaría, para evitar, ¿verdad?, que esto quede como en el aire, incompleto, me gustaría hacer unos pequeños ajustes a toda esta estructura para que quede un esquema completo. Al final de este video les voy a dejar el repositorio en GitHub para que puedan descargar el proyecto y perfectamente lo puedan utilizar. Este proyecto es interesante porque todo lo que con respecto a la parte básica del CRUD lo podemos hacer totalmente dinámica y es fácilmente adaptable a cualquier entorno, por lo que vamos a compartirlo y para que lo descarguen completamente. Y aquí solo vamos a hacer unos pequeños ajustes que corresponden a cambiar lo que sería en vez de utilizar directamente el nombre de la tabla, vamos a utilizar un parámetro recuperado de la petición, pero tengo que hacer algunos cambios en lo que sería en la lógica de la aplicación. Por ejemplo, acá en lo que corresponde al formulario 2, que es el que va a tener este comportamiento, la idea es que el formulario 2, si yo tengo, por ejemplo, un sistema de catálogos donde tengo que 4 o 5 tablas que se comportan de la misma forma, yo no tenga que estar creando una clase específica para cada uno de esos catálogos, sino que puedo utilizar la misma interfaz de mi abstracción de objetos para yo poderlo, independientemente de la tabla, que yo pueda hacer uso de este sin necesidad de estar haciendo configuraciones muy específicas en cada uno de ellos. Acá lo único que tenemos que hacer es decirle que vamos a recibir como parámetro lo que sería un nombre de tabla para poderlo identificar. Para hacerlo lo más simple posible, voy a tomar el props ID, o sea, el ID del formulario, porque vamos a tomar que el formulario tenga un identificador y este identificador sea el que permita que el formulario sepa a qué tabla se va a hacer referencia. Entonces, básicamente el formulario tendría el nombre de nuestra tabla. Podríamos pasar como parámetro específicamente el nombre de la tabla, pero creo que en esta parte yo creo que no sería tan necesario. Y lo que haríamos es básicamente, al momento de nosotros mandar a llamar a la función guardar, pues decirle que nuestra tabla va a ser el this.props.id. Si nosotros nos encargamos de hacer de que nuestro formulario tenga específicamente el ID, nos verificamos que tenga específicamente el ID de nuestra tabla, pues no va a ser muy complicado lograr esto. This.props.id, y necesito que este también se pase como parámetro a nuestra grid. Obviamente nuestra grid tiene un ID distinto. Aquí podemos ver de que la grid tiene un ID compuesto, y lo que vamos a hacer es decirle directamente que nuestro contenedor, o sea, nuestro container, se lo voy a pasar directamente en las props, container ID, que va a ser básicamente todo el formulario,
va a ser el dis.props.id. Esto me va a servir para dos cosas. Primero, para recuperar el formulario y poder leer cada uno de los inputs de y me va a servir también para saber a qué tabla voy a consultar en nuestra petición GET. Luego de esto, pues básicamente voy a venirme aquí a la grid. Reitero, ahí simplemente donde estoy colocando la grid le pongo el container ID, que va a ser directamente el ID del formulario, y en la grid, la instancia de la grid, pues vamos a decirle que al momento que haga una petición GET, que es acá, cuando yo hago la petición GET, pues decirle que nuestro objeto va a llevar, nuestra petición va a llevar el body, lo que sería un body, y dentro del body iría lo que sería nuestro ID table. Entonces acá pues vamos a decir que aparte del method va a ir el body vamos a hacer el JSON string file, y acá pues vamos a ponerle el table name, que va a ser, que está guardado como el ID container, .id container, que se lo acabo de pasar. Entonces repaso, tenemos que nuestra tabla, nuestro formulario va a tener por ID el nombre de la tabla al que estamos haciendo referencia, de la cual vamos a cargar su modelo y vamos a cargar sus métodos, o sea, insertar, guardar y seleccionar. Y luego a la grid le vamos a decir que el ID container o el container ID sea el nombre de la tabla. Entonces, básicamente, voy a corregir, básicamente pues le estoy diciendo que al momento que haga la consulta de selección pues nos traiga los datos de la tabla. Y por último, que creo que es la parte un poquito más compleja, porque aquí estaba bastante sencillo, simplemente hacer referencia al ID de la tabla, sería irnos a nuestro template, porque en el template necesito decirle a mi template en qué momento vamos a cargar nuestra tabla y cuándo lo vamos a pasar de parámetro, y esta función se puede poner un poquito más complicada. La forma más sencilla que creo que podemos hacerlo es agregándole al data de la petición post el nombre de la tabla para que ella pueda tomar el model. Y otra cosa importante que sería acá, que tenemos que identificar en qué momento cuál va a ser el nombre de la instancia y cuál va a ser el nombre de la tabla. Hasta el momento, como tenemos la estructura, el ID que estoy pasando por acá lo utilizo tanto como nombre de la instancia y como nombre del y como ID de la instancia. O sea, recordemos que yo hago la instancia tiene un nombre, por ejemplo, la instancia se llama formulario 2, entonces yo le digo que tomo formulario 2, y asimismo ese nombre de instancia también se lo pongo como ID al formulario, se lo pasé como ID. Entonces tengo que hacer ese pequeño cambio porque si no, no es muy práctico lo que y no voy a poder identificar entre formularios si es que realmente yo quiero tener el mismo formulario para múltiples tablas, o sea, la misma clase para los múltiples tablas. Puede que a mí no me interese esto, por poner un ejemplo, yo diga, bueno, es que si voy a crear un formulario para categorías, un formulario para para clientes, por poner un ejemplo, entonces voy a duplicar las clases porque tal vez voy a hacer algunas modificaciones específicas en uno y otras modificaciones específicas en otro. Si ese es el caso, es totalmente válido, no hay ningún problema. Sin embargo, si tú lo que quieres es que, bueno, es que tengo una lista de 15 tablas que se comportan como catálogo y no va a haber diferencia alguna entre ellas, entonces yo simplemente digo, no, la misma clase me va a servir para todas. Por lo tanto, no tiene sentido que esté duplicando código innecesario, entonces mejor solo voy a hacer una pequeña modificación acá para diferenciar entre lo que sería el nombre de la instancia y el nombre de la clase. Entonces yo voy a colocarle aquí un parámetro más que le vamos a llamar instName,
que básicamente sería el nombre de la instancia, que se lo tengo que pasar. Y luego de esto yo tengo que decirle a mi formulario que cuando yo haga la petición Ajax debo de pasarle lo que sería el data. Recordemos que en Ajax Request él ya recibe la variable data, y esta variable del Ajax Request tiene la variable data inicializada vacía. Por lo tanto, cuando él hace la petición al server, si es que la hace, porque recordemos que tenemos una validación para que por si no se llega a hacer ninguna petición al server, cuando yo hago la petición al server, él verifica, él envía los datos y va vacío, y cuando llega al server pues verifica cuáles son los datos y simplemente los pasa como parámetros. Si los datos son nulos, pues simplemente pasa un null. Obviamente, si estamos utilizando ese parámetro para algún proceso, pues obviamente nos va a dar algún fallo. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es en el Ajax Request, pues pasarle lo que sería en este caso nuestro data. Acá, pues simplemente le vamos a decir que vamos a colocar una estructura ya definida. Y le vamos a decir que vamos a pasar esto. Entonces, el método sería post. Lo que pasa es que ahí definiríamos específicamente cuál va a ser el método. En este particular, como opción personal, yo siempre recomiendo que se hagan peticiones post, porque las peticiones GET, al llevar los datos en la URL, pues si es que se están enviando algún dato, pues son un poquito menos seguras. Sin embargo, con post por lo menos van un poquito más encapsuladas lo que sería la petición. Y luego, dentro del body, le pasamos el JSON string fee y simplemente le vamos a pasar el table name, que en este caso sería el ID. Entonces, el ID sería el ID del formulario completo, que a su vez le estamos definiendo que sería el nombre de la tabla para el formulario 2 particularmente. Y luego lo que sería el inst name sería el nombre de la instancia que estamos recuperando. Por lo que simplemente vamos a copiar ese inst name y lo vamos a colocar acá donde estoy recuperando mi object nav instance. Entonces acá voy a colocar el inst name. Ya le estoy definiendo que el ID de esa instancia que va en las props va el ID que le estoy pasando como parámetro, y luego de esto el resto va igual, no va a haber ningún cambio. Por último, vamos a pasarle el parámetro de el inst name. Acá yo estoy pasando form como propiedad, y estoy pasando form2 como ID. Entonces, en este caso ya tendría que definirle que este form2 va a ser la tabla. Entonces, vamos a decirle que va a ser form, la tabla form a la que estamos haciendo referencia, y luego, antes de las actions, porque lo hemos definido así, que se envía antes de la action, vamos a pasarle como parámetro el form2, que sería el nombre de nuestra instancia. Entonces, al momento que nosotros hacemos esto, ya les hemos definido que el ID del formulario, que a su vez en el caso del form2 va a ser el nombre de la tabla, y el nombre de la instancia que va a ser form2. Luego acá en el form1, pues hay que decirle, para que no haya errores, que vamos a pasarle form1 como parámetro. Algo importante acá es que en este particular no importa realmente si se llaman igual, siempre y cuando no choquen con otro ID de otra tabla. Bueno, acá ya lo tenemos listo. ¿Cuál va a ser la ventaja de este cambio? Bueno, va a ser bastante interesante, porque ahora yo ya no estoy atado al form como nombre de instancia, sino que yo puedo perfectamente hacer referencia a cualquier tabla y a cualquier formulario, y puedo tener muchísimos más
formularios en lista. Por ejemplo, tenemos el form 2, que te lo tenía aquí en lista, el form 3, perdón, que nunca realmente lo utilicé, o hasta el momento no lo había utilizado. Pues vamos a copiar y pegar el código del segundo. Si las actions van a ser las mismas, puede que incluso ni siquiera te interese declarar las actions, sino que tenerlas ya listas directamente en nuestro componente. Sin embargo, lo más recomendable, ¿verdad?, es que nuestras actions estén ahí editables, porque no todos los formularios se comportan de la misma manera. Siempre va a haber en todo proyecto un formulario que va a ser especial en alguna particularidad. Entonces acá lo voy a tener, voy a declarar las actions, le voy a decir que siempre voy a utilizar la misma API completamente, el getModel, y voy a tomar las mismas funciones de CRUD, y lo único que voy a cambiar va a ser el nombre. Acá yo en la base de datos he creado dos tablas más, TBL Form 1 y TBL Form 2. Esto con la intención de tener más tablas. Y acá la estructura pues es bien sencilla. En TBL Form 1 tengo esto, y en TBL Form 2 tengo una tabla totalmente vacía. Simplemente vamos a hacer referencias a estas, y tú te vas a llamar TBL Form 1, que es nuestra tabla 1, y vamos a agregar otro formulario, todo este componente aquí, y vamos a llamarle form 4, y tú te vas a llamar TBL Form 2. El resto no tiene que haber ningún cambio, porque vamos a estar instanciando la misma clase totalmente, y lo único que va a estar cambiando es el ID de la tabla, que a su vez va a ser el ID del componente. ¿Ok? Hecho esto, pues nos resta probarlo. Vamos a ver si no ha habido ninguna falla. Aquí hay que guardar un poquito hay que limpiar la caché. Y luego de esto, pues simplemente vamos probando. Primero que nada, vamos al TBL Form 2. Ha habido un error. Vamos a verificar cuál es el error que tenemos. Pero ha cargado el formulario. Veamos el Form 3. Podemos ver que también no ha habido ningún problema. Se ha cargado la estructura de TBL Form 1. Seguimos usando la misma instancia. Y luego TBL Form 4, que funciona perfectamente. Vamos a verificar cuáles son los errores rápidamente. Primero que nada, me está diciendo que hay un token inesperado en la función, y es que vamos a ver aquí en el network. Vamos al network, y bueno, me está retornando un error de PHP. Ok, me está diciendo que table name no es un objeto, y eso está ocurriendo dentro de la línea 24 y 25. Ok, pues eso, si no me equivoco, estamos hablando de la función de 24 y 25. Aquí lo tengo, ya. Ok, la función get, pero la función getModel está funcionando correctamente. Bueno, hay que definirle a la función get que reciba como parámetros el table name. Eso va a ser bastante simple. Nos vamos a venir acá, le vamos a decir que bueno, aquí hay un error, porque esto es acá table name. De hecho, se tiene que pasar como object, y simplemente le vamos a dar el ID container. Una vez hecho esto, pues ya no deberíamos tener ninguna clase de problema. Ahí lo tenemos. Tenemos el formulario 2, perdón, que carga al form con los datos que ya habíamos guardado, con la estructura de y lo que sería con la instancia de formulario 2. Ahora voy a hacer formulario 3. Ahí. Y algo interesante, que ahora se ha cargado el formulario 3, y se cargó la estructura de 3 y todos los datos que tengo guardados dentro del formulario 3, que en este caso sería TBL1, TBL Form 1. Y formulario 4, pues ahí lo tengo, con los datos que tiene. Obviamente la tabla está vacía. Esto me debe haber retornado algo vacío, en efecto. Y bueno, simplemente
carga la estructura de este formulario sin ningún problema. Y si yo hago un guardado de esto, pues debería de funcionar. Hola. Seleccionamos todos los datos. Y le damos guardar. Esto me ha hecho un true, o sea que se ha guardado completamente. Ahí tenemos el problema de que todavía no, cuando hacemos un guardado, pues no actualizamos la tabla automáticamente. Pero no hay problema, eso lo vamos a ver después. Ok, entonces tenemos ya la estructura bastante flexible de lo que serían los formularios. Por último, y esto va a ser algo rápido, le vamos a definir la función edit a nuestro formulario, simplemente para que ya quede listo y que casi todas las funciones estén totalmente disponibles.